volverse a juntar y obviamente formar una nueva sociedad de diferente característica a la anterior, o en el caso hipotético, dos sociedades se disuelven para volverse a juntar todos sus socios para formar una nueva, y en ese caso era una fusión. Pero también se da la disolución de sociedades cuando ya llegan a su final, de acuerdo al plazo o periodo de vigencia que se habían fijado los socios, en este caso en particular, de funcionamiento de una sociedad o de una empresa. Y en esos casos pueden optar, primero, por ampliar su plazo y volver a juntarse y continuar con sus actividades. Segundo, dejar ya sin efecto las actividades y cerrar la sociedad. Y los socios se alejan definitivamente. A eso se denomina liquidación de sociedades. Ahora, la liquidación de sociedades puede ser voluntaria, puede ser legal y puede ser forzosa. Será voluntaria cuando los socios, por acuerdo mutuo, por voluntad propia, todos, antes de que llegue su plazo de vigencia, decidan cerrar la sociedad porque quizás no es viable, están generando pérdidas, y en lugar de perder más capital, prefieren cerrar la sociedad y dedicarse a otra cosa. Entonces, esa sería una liquidación voluntaria. Será también una liquidación legal cuando la sociedad ha llegado al final de su existencia o al final del plazo que se habían fijado como vigencia de la misma sociedad. ¿No? Posiblemente dijeron 30 años de vigencia en un principio. Y llega el año 30, legalmente ya corresponde liquidarse, salvo, acuerden, la ampliación de la vigencia de la sociedad, es decir, un nuevo plazo para su vigencia. Será forzosa cuando un juez en materia civil y comercial, obviamente, ordene la liquidación de una sociedad por diferentes circunstancias. Puede ser que la sociedad ha actuado al margen de la ley, o la sociedad no está cumpliendo con sus deberes y obligaciones sociales para con terceras personas, y por consiguiente los afectados pueden pedir la liquidación de la sociedad con el propósito de resguardar sus derechos. En ese caso, el juez ordena su liquidación y nombra a los liquidadores. Los liquidadores son todas aquellas personas que participan como administradores de la sociedad en ese proceso de liquidación. ¿Está claro? Entonces, eso ya hemos tocado en parte cuando hemos visto el tema de disolución de sociedades. Entonces, a manera de introducción, nuestro copiadito menciona lo siguiente. La disolución de la sociedad, o sea, cuando se disuelve, abre el periodo de liquidación, ¿no? Si es que no acuerdan una nueva vigencia, si es que no acuerdan una reorganización de la empresa, entonces esa disolución abre el periodo de liquidación, que es el final de la existencia de una sociedad. Entonces, la sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica para este solo fin, es decir, para su liquidación. Durante este proceso deberá añadir a su denominación la expresión en liquidación. ¿Qué significa eso? Cuando elabore sus estados financieros, porque muchas veces el proceso de liquidación puede durar meses, años, y aún existe la obligación de presentar estados financieros. Entonces, en su denominación a la razón social deben aumentar, añadir, como dice el copiadito, la expresión en liquidación. Por ejemplo, Compañía Industrial Sagitario, SRL, y al ladito, en liquidación. O sea, tienen que informar en todo acto de carácter comercial o de otra índole. La sociedad, cuando participa en dichos actos o negocios jurídicos, debe aumentar a su denominación
a su razón social las palabras en liquidación. ¿Está claro? Y finalmente dice en ese párrafo, y son aplicables las normas pertinentes al tipo de sociedad de que se trata. Entonces, si es una sociedad anónima, seguirá utilizando para todos sus negocios jurídicos las normas que regulan a la sociedad anónima. Y así, si es que fuera sociedad de responsabilidad limitada, de la misma manera. Si es que fuera una colectiva, de la misma manera. ¿Está claro? Como se mencionó en el capítulo anterior, la liquidación tiene un efecto, la pérdida de la personalidad jurídica de la sociedad. Es decir, es la última fase. Va a perder su personalidad jurídica, es decir, va a, entre comillas, morir esa persona jurídica. Va a dejar de existir, ¿no? Pero para todo eso es no solamente un proceso contable. El proceso contable está orientado a todo lo que se va a realizar en cuanto a la administración y disposición del patrimonio de la sociedad. Mientras que desde el punto de vista y aspecto jurídico, se tienen que hacer los trámites de cierre y de cancelación de todos los registros que tuviera la sociedad en las diferentes entidades públicas y o privadas. ¿Claro? Y continúa nuestro copiadito. Con la apertura del periodo de liquidación, cesarán en su cargo los administradores, extinguiéndose el poder de representación, siendo reemplazados por los liquidadores, que son aquellas personas encargadas de efectuar la liquidación de la sociedad, quienes asumirán las funciones de los administradores, debiendo velar por la integridad del patrimonio social, en tanto no sea liquidado y repartido entre los socios. Entonces, cuando se abre ese proceso de liquidación, todos los administradores van a cesar en su cargo y el poder que les hubieran otorgado se extingue automáticamente, no ese poder de representación, siendo reemplazados por los liquidadores, ¿no? Eso significa que en lugar de administradores de la sociedad ya no va a haber administradores, sino van a ser liquidadores, que son las personas encargadas de efectuar la liquidación de la sociedad, ¿no? Pues dice quienes asumirán las funciones de administradores, debiendo velar por la integridad del patrimonio social en tanto no sea liquidado y repartido entre los socios. Es decir, es hasta el final. Ahora, esos liquidadores obviamente van a prestar el servicio a la sociedad y van a cobrar pues sus honorarios. Ya no van a ser administradores comunes y corrientes, ¿no? Sino van a ser personas que van a liquidar la sociedad y no van a asumir el cargo como personal dependiente de la empresa o de la sociedad, no, sino van a prestar un servicio. Y por lo tanto, por la prestación de ese servicio, van a percibir honorarios. ¿Está claro? Ahora, ¿quiénes pueden ser liquidadores? Cuando es en este caso la resolución de la sociedad o disolución de la sociedad y la liquidación voluntaria de la sociedad, los liquidadores pueden ser los propios administradores que estaban ejerciendo antes del proceso de liquidación. Pueden ser los socios nombrados en la Asamblea General de Socios o pueden ser terceras personas nombrados también por la Asamblea General de Socios. Eso cuando es voluntaria y cuando es legal. ¿Está claro? Pero cuando es forzosa, obligatoria, dispuesta por un juez, entonces el liquidador es nombrado por el juez. Les guste o no a los socios, el liquidador va a actuar y va a intervenir la sociedad o la empresa. Entonces, es diferente cuando la liquidación es voluntaria, legal, o cuando la liquidación es forzosa u obligatoria. ¿Está claro? También vale la pena aclarar que la liquidación forzosa o voluntaria puede ser inclusive antes de que termine su periodo de vigencia fijado en la escritura de constitución. Puede ser en cualquier momento. ¿Está claro? Con esa aclaración, veamos ahora el concepto.
se entiende por liquidación al procedimiento técnico jurídico que se traduce en un conjunto de operaciones destinadas a la extinción de la sociedad. ¿No? Por eso, como dice acá, que se traduce en un conjunto de operaciones destinadas a la extinción de la sociedad. O sea, no se va a ampliar su vigencia, se tiene que extinguir. Mediante la definición de los negocios pendientes. O sea, obviamente, cualquier sociedad, cuando inicia o abre, digamos, su periodo de liquidación, puede tener operaciones pendientes. ¿Está claro? Van a terminar esas operaciones pendientes. Luego dice, realización del activo. ¿Qué significa realización del activo? Todo el activo lo van a monetizar, es decir, lo van a vender, lo van a volver en efectivo. A eso se denomina realizar el activo. Luego, depuración y cancelación del pasivo. Con ese ya activo monetizado, todo va a ser en efectivo. Entonces, van a pagar todas sus obligaciones. Y las obligaciones que paguen tienen una escala de preferencia a la que contablemente denominamos gradación de pasivos. Desde el punto de vista legal, la prioridad de pagar los pasivos. ¿No? Entonces, de todo eso vamos a hablar más adelante, pero solamente diremos ahí en forma genérica, como dice, depuración y cancelación del pasivo. Y finalmente, la distribución del patrimonio remanente para producirse la consiguiente cancelación de la inscripción en el registro de comercio. ¿Qué significa cuando dice y finalmente la distribución del patrimonio remanente? Como se ha vendido todos los activos, todo está monetizado. Entonces, con eso van a pagar todos sus pasivos, sus obligaciones. Pero puede presentarse dos situaciones. Uno, que no alcance para pagar todos sus pasivos. Si no alcanza para pagar todos sus pasivos, entonces, dependiendo del tipo de sociedad, los socios tienen que aumentar de su patrimonio personal, de su peculio, a la sociedad para pagar esos pasivos. Pero si es responsabilidad limitada, entonces la situación cambia. Los socios no responden más allá. Eso generalmente se va a dar en una liquidación forzosa u obligatoria. ¿Está claro? Pero en otras circunstancias, cuando la liquidación sea legal o sea voluntaria, cuando pagan todos los pasivos, generalmente sobra algo. Entonces, a eso que sobra se denomina patrimonio remanente, o sea, es remanente, ha sobrado. Entonces, eso es lo que ha sobrado, hay que devolverle a los socios y obviamente en todo ese proceso el liquidador se va a cobrar sus honorarios. ¿Está claro? Entonces a los socios le van a devolver. ¿Pero eso qué implica? El señor Juan Pérez dirá, yo he aportado 50.000 bolivianos. ¿Cuál es su esperanza? Que le devuelvan los 50.000 bolivianos. ¿Está claro? Pero si es forzosa, muchas veces no le devuelven esos 50.000 bolivianos, sino que inclusive él tiene que aumentar para pagar las obligaciones de la sociedad. Pero si es voluntario o legal, muchas veces sí le van a devolver. Pero esa devolución puede ser también de dos clases. Inciso A, que le devuelvan menos de lo que ha aportado. Bueno, señor Pérez, a usted le corresponde del patrimonio solamente 15.000 bolivianos. El señor Pérez dirá, pero no, yo he aportado 50.000. No, lo siento, no ha alcanzado. Esto es lo que le corresponde a usted proporcionalmente. Entonces le pueden devolver menos de lo que ha aportado. Y en otros casos,
cuando es legal, puede ser que la devolución no sea 50.000 bolivianos para el señor Pérez, puede ser más. Señor Pérez, aquí el patrimonio de la sociedad ha crecido, todo eso, podía continuar, pero como ustedes decidieron cerrarla, entonces le vamos a devolver su aporte. Su aporte de 50.000 más una porción del patrimonio que posiblemente estaba en las reservas, posiblemente estaba en los resultados acumulados, etc. Entonces, señor Pérez, le vamos a devolver 90.000 bolivianos. Señor Pérez va a quedar tranquilo y satisfecho. ¿Está claro? Entonces, eso se denomina la distribución del patrimonio remanente. Y una vez ocurrido todo eso, se va a producir la consiguiente cancelación de la inscripción en el registro de comercio, a los efectos de extinguir la personalidad jurídica de la sociedad. Y en cualquier otro tipo de registro. Tiene que cerrarlo su registro en el registro de comercio, en impuestos nacionales, en la alcaldía, en la Cámara de Comercio, etc. En resumen, la liquidación de una sociedad consiste en efectuar una serie de operaciones con el propósito de realizar o vender sus derechos y bienes activos, ¿no? Pondremos acá con el propósito de monetizar, de realizar o vender. En este caso ponemos acá entre paréntesis, monetizar. ¿Qué significa monetizar? Volverlo efectivo. ¿Está claro? Realizar o vender, paréntesis, monetizar sus derechos y bienes activos. Cancelar sus obligaciones pasivos y de existir, distribuir el remanente entre los socios. Ahí tienen la idea clara de lo que es un procedimiento de liquidación. 3. Procedimiento legal de la liquidación. Según las prescripciones del Código de Comercio vigente, la liquidación de la sociedad puede ser llevada adelante por los mismos socios, propietarios o terceras personas autorizadas legalmente. Ya hemos explicado, ¿no? ¿Quiénes? La liquidación de la sociedad estará a cargo del órgano administrativo, salvo pacto en contrario, y en este caso estará a cargo de los liquidadores, ¿no? Es decir, los mismos que administraban la sociedad. Pues la sociedad estará a cargo del órgano administrativo, salvo pacto en contrario. Y en este caso estará a cargo de ellos mismos, por ejemplo, ¿no? De ellos mismos. A ver, estamos ahí, no me está gustando esa redacción. La liquidación de la sociedad estará a cargo del órgano administrativo. Ya pondremos. ¿A quiénes? Punto y coma, ¿no? A quienes se los denominará liquidadores a partir del inicio del periodo de liquidación. A ver, veamos cómo ha quedado la redacción. La liquidación de la sociedad estará a cargo del órgano administrativo, a quienes se los denominará liquidadores. No está problemas, ¿no? Coma, salvo pacto en contrario. Y en este caso estará a cargo de los liquidadores, quienes pueden ser socios o terceras personas. Está claro, ¿no? De los mismos administradores.
cargo de los mismos administradores. Yo creo que ahora está mejor. ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser socios o terceras personas. Ahora está mejor la redacción, creo. Los liquidadores actuarán empleando la razón social o denominación de la sociedad con el aditamento en liquidación, lo que dijimos hace rato. La omisión los hace solidaria e ilimitadamente responsables. En todo su actuar comercial, jurídico, contractual, deben aclarar que la sociedad está en liquidación. Pues cuando pongan que la sociedad tal, digamos, la sociedad industrial Acuario SRL en liquidación, suscribe el presente contrato, etc. En todo, en los estados financieros, igual. Si no lo hacen eso de esa manera, mejor dicho, los liquidadores van a ser solidaria e ilimitadamente responsables. ¿Está claro? Entonces, los liquidadores deben exigir de los socios los aportes pendientes que no hubieran satisfecho. ¿No? Como en el caso hipotético. Me he comprometido a pagar 1000 acciones, personalmente he pagado 500. Como veo que va a entrar en liquidación, me voy a hacer loco, ¿no? Ya no pago esos 500. No, señor. El accionista suspende hasta el número de acciones suscritas, dijimos. Entonces, bueno, como va, aunque entre en liquidación, etcétera, el que sea comprometido tiene que pagar el saldo de su suscripción. Igual con los aportes diferidos, tienen que cumplir. Y el liquidador tiene que cobrarles. ¿Está claro? Entonces decía por eso. Los liquidadores deben exigir de los socios los aportes pendientes que no hubieran satisfecho a la parte de acciones suscritas y no pagadas. Asimismo, están obligados a exigir a los socios, según el tipo de sociedad de que se trate y conforme el contrato constitutivo, las contribuciones que les corresponda si los fondos sociales no llegaran a cubrir las deudas. Lo dijimos hace rato, ¿no? He aportado 50,000, ya voy a perder los 50,000. Pero el liquidador dirá, no, señor. Los 50,000 que ha aportado no alcanza, tiene que aumentar 30,000 más. Pero, señor, ¿en qué casos? Es que esto es una sociedad colectiva. Es una sociedad comanditaria simple. Es una sociedad comanditaria por acciones. Entonces, en esos casos, el socio tiene que aumentar. El colectivo, obviamente. ¿No? Salvo que todos sean socios con responsabilidad limitada. Eso en el caso de las sociedades anónimas, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, y los socios colectivos en la sociedad comanditaria simple y la sociedad comanditaria por acciones. ¿Está claro? Los liquidadores deben informar periódicamente a los socios sobre el estado de la liquidación y cuando menos cada 3 meses. En las sociedades por acciones, esta información será presentada a los síndicos. Cada 3 meses tienen que informar. O la situación amerita elaborar estados financieros trimestrales, que sería lo mejor. Y es de esa manera que se pide. Asimismo, dice, elaborarán balances periódicos mientras continúe la liquidación. ¿Por qué solamente se ha puesto acá balances periódicos y no dice estados financieros periódicos? Porque en el proceso de liquidación ya no hay operaciones comunes, ya no hay estado de resultados, de pérdidas y ganancias. Todo se va a resumir en el balance que se presente periódicamente. Solamente ya presentan balance. Y en ese balance, repito, se hará notar y se anotará obviamente al lado de la razón social las palabras en liquidación. 4. Nombramiento de los liquidadores. ¿Cómo se nombra? Salvo que los estatutos de la sociedad establezcan otra cosa o que se nombre liquidadores a otras personas,
en el acuerdo de disolución, ejercerán como liquidadores las mismas personas que hasta la fecha tenían el carácter de administradores de la sociedad, lo que hemos aumentado el rato y corregido, ¿no? Ahí está aclarándose. Él o los liquidadores serán nombrados por simple mayoría de votos dentro de los 30 días de propuesta o dispuesta la disolución o liquidación en este caso. De no designarse a los liquidadores o si estos no asumen el cargo, el juez los nombrará a solicitud de cualquier socio, ¿no? Cuando es voluntaria, puede haber este problema, pero han dispuesto la liquidación voluntaria y no nombran liquidadores, cualquier socio puede acudir ante un juez para que el juez nombre al liquidador o liquidador. ¿Está claro? El nombramiento y remoción de liquidadores será inscrito en el registro de comercio. En el registro de comercio, cuando se abre este proceso de liquidación, el liquidador será pues el personero legal que represente a la sociedad en liquidación. Remoción de los liquidadores. La mayoría requerida para nombrar liquidadores podrá asimismo revocarlos. Entonces, los que los nombran pueden revocarlos. Los síndicos o cualquier socio pueden demandar su remoción y por justa causa. Entonces, parte de los socios o el síndico puede decir, bueno, esa persona no es idónea para ser liquidador, solicitamos su cambio. Se lo pueden remover y nombrar y pueden pedir que se nombre a otra persona. ¿Está claro? Si se trata de liquidadores nombrados por el juez cuando es obligatoria, únicamente éste puede separarlo del cargo a solicitud de cualquier interesado. Entonces es diferente, ¿no? Bien. Obligaciones y responsabilidades de los liquidadores. Los liquidadores asumen las obligaciones y responsabilidades señaladas para los administradores. Los liquidadores levantarán un inventario completo y elaborarán un balance de liquidación, documento que se pondrá en conocimiento y a disposición de los socios dentro de los 30 días de asumido el cargo. El plazo señalado puede ampliarse hasta 120 días por acuerdo simple de mayoría. Su incumplimiento es causal de remoción y hace a los liquidadores responsables por los daños y perjuicios. Entonces, esto ya es un procedimiento técnico legal. Cuando los socios en forma voluntaria o legal nombran liquidadores, o el juez en forma obligatoria nombra un liquidador, entonces este liquidador cuando asume el cargo va a recibir todos los bienes de los, bueno, digamos, de los administradores. Va a recibir un inventario de todo lo que tiene. Va a recibir un balance de liquidación. Y sobre esa base y otra información a la cual pudiera tener acceso, deberá presentar un balance de liquidación elaborado por él, ¿no? Y para ello tiene un plazo de 30 días, pudiendo ampliarse hasta 120 días, dice, por acuerdo de simple mayoría. Y si no cumple en ese plazo, esa conducta es causal de remoción para que lo cambien. Y si en ese periodo la sociedad ha sufrido daños y perjuicios, entonces esa persona responde por esos daños y perjuicios, ¿no? Los liquidadores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales del daño que causen por sus actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo de liquidador, obviamente. En ningún caso exonerará de responsabilidad la circunstancia de que el acto o acuerdo lesivo haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la Junta General de Socios o Accionistas. Entonces, el liquidador va a actuar de acuerdo a su experiencia
profesional. Si hubo, digamos, un daño económico contra la sociedad, él no puede alegar que ha sido coordinado con los socios, no. Porque el liquidador no solamente responde a los socios, por si acaso, va a ser totalmente autónomo el liquidador, va a tomar decisiones. Porque no solamente responde ante los socios, sino responde ante terceros y responde ante la propia sociedad. ¿Se dan cuenta? Bien, todos los miembros del órgano de administración, durante la liquidación que hubiera adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo, responderán solidariamente, salvo los que prueben que no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño, o al menos se opusieron expresamente a aquel. Entonces el liquidador tiene que actuar como un buen padre de familia velando por sus hijos, con total autonomía. Pero en la práctica les comento un caso. Esto era de las empresas de Cordepaz de aquellos años, cuando se estaba disolviendo Cordepaz. Han nombrado liquidador de una de esas empresas al yerno del presidente de entonces. El yerno del presidente de entonces era Chito Valle. Bueno, han debido escuchar hablar de él, o quizás sí, quizás no, porque era del siglo pasado, de la década del 90, 90 y... ¿Cuándo era? Pues no recuerdo muy bien, 97, 98 creo que era. Banzer era el presidente y nos nombra a su yerno, liquidador de varias empresas. Banzer, el liquidador, con esa confianza que le dieron, ha hecho pues maravillas con el patrimonio de las empresas a las cuales ha participado como liquidador. Esas empresas habían adquirido vehículos, vagonetas, últimos modelos. Cada vagoneta costaba 80,000, 90,000, 100,000 dólares. Y el liquidador, como tiene que monetizar todo ello, lo ha vendido. Lo ha vendido en 5,000 dólares, una vagoneta de 80,000 dólares. Y así varios vehículos. Igual con las propiedades, con los bienes muebles. A precios de gallina muerta, ni siquiera de gallina muerta. Se ha hecho a la América. La cosa es que no ha vendido en 5,000 dólares, ha vendido en 10,000 dólares, por decirles. 5,000 para él y ha hecho figurar la venta como 5,000. Entonces lo han hecho proceso, lo han descubierto, han hecho proceso, lo querían meter a la cárcel. Y su solución, persecución política. Se hacen los inocentes. Pero la ley dice, tiene que responder en forma solidaria e ilimitada. No puede decir que eso lo he hecho estando, o yo no sabía, no hay disculpas. Nadie puede alegar el desconocimiento de la ley, ¿no? Acá dice bien claro, esos liquidadores son solidaria e ilimitadamente responsables. Por eso se asumen y son bien pagados los liquidadores, obviamente, ¿no? Porque es mucha responsabilidad. Eso a manera de comentario y ejemplo. Se dan casos. ¿Está claro? La acción de responsabilidad contra los administradores de la liquidación se entablará por la sociedad previo acuerdo de la Junta General, que puede ser adoptada a solicitud de cualquier socio, aunque no conste en el orden del día. Eso en una asamblea, ¿no? En una asamblea siempre hay orden del día. Bueno, a ver, acá me está haciendo dudar. Aunque no conste en el orden del día. ¿Se dice el orden del día o la orden del día? Es el orden, ¿no? Porque cuando se convoca una asamblea hay diferentes puntos. Ese es el orden de la asamblea, el orden en el cual se van a tratar los temas. Entonces,
el orden del día, está bien. La orden, cuando es femenino, orden. La orden, cuando es una instrucción impartida, en ese caso es la orden. ¿No? Sigamos. Los estatutos no podrán establecer una mayoría distinta a la ordinaria para la adopción de este acuerdo. Entonces, vamos a tomar, y en este caso se toma con preferencia lo que dispone el Código de Comercio. Facultades de los liquidadores. La representación de la sociedad durante la liquidación estará a cargo de los liquidadores, con todas las facultades para celebrar los actos necesarios, con el objeto de realizar el activo y cancelar el pasivo. Ya no hay nada que comentar. Según las normas que correspondan al tipo de sociedad, los liquidadores se sujetarán a las instrucciones de los socios. Entre las facultades de los liquidadores están, inciso A, formular un inventario y un balance de la sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto en el plazo de 30 días a contar desde la fecha de apertura de liquidación. Inciso B, velar por la integridad del patrimonio de la sociedad. Percibir o cobrar los créditos sociales y pagar las deudas sociales. Concluir las operaciones pendientes y realizar las nuevas que sean necesarias para la liquidación de la sociedad. Inciso E, llevar la contabilidad de la sociedad, así como llevar y custodiar los libros, la documentación y correspondencia de esta. Inciso F, los bienes de la sociedad, monetizar el activo. Inciso G, representar a la sociedad en juicio y fuera de él, transacciones y arbitrajes, cuando así convenga al interés de la sociedad. Inciso H, satisfacer a los socios la cuota resultante de la liquidación. Esto significa satisfacer a los socios la cuota resultante de la liquidación, significa devolverles una proporción del patrimonio remanente después de la liquidación. ¿Está claro? Podemos anotar acá, ¿no? Para que quede más claro, entre paréntesis. Devolver a los socios una proporción del patrimonio remanente después del proceso de satisfacción de las obligaciones sociales. ¿No? Lo que dijimos hace rato. Si después de haber pagado las obligaciones sociales queda un remanente, eso se devuelve a los socios en forma proporcional, que es lo más lógico. ¿Está claro? Pero muchas veces, como en el caso de las sociedades anónimas, hay acciones preferentes y acciones comunes. La preferencia puede estipular que tienen carácter de preferentes en cuanto a la devolución de sus aportes en el proceso de liquidación. Entonces, si hay un remanente, primero hay que devolverles a los accionistas preferentes.
Ese es su privilegio, esa es su preferencia. Si el importe sobra después de devolver a los accionistas preferentes, ese remanente, ese resto, se distribuye proporcionalmente entre los comunes, accionistas comunes, obviamente. ¿Está claro? Y si ese remanente de patrimonio no alcanza para devolver a los accionistas preferentes, entonces ese remanente se distribuye proporcionalmente entre los preferentes y los comunes no van a recibir nada. ¿Está claro, chicos? Ya pues respondan. Licenciado, la última parte, ¿puede volver a repetir el H, por favor? Bien. Sí, Inciso licenciado, H por dice favor. satisfacer a los socios la cuota resultante de la liquidación. Eso significa devolver a los socios una porción del patrimonio remanente, como dice ahí, después del proceso de satisfacción de las obligaciones sociales. Es decir, después de pagar todos los pasivos, hay un remanente. Eso se distribuye proporcionalmente entre los socios, excepto en las sociedades anónimas, ¿no? Entonces, así nos aumentaremos para que ya tengan una idea completa. Excepto en las sociedades anónimas. Por existir, diremos, ¿no? Por existir accionistas preferentes y accionistas comunes. ¿Por qué dirán ustedes eso? Porque los accionistas preferentes tienen prioridad sobre ese remanente. Contemos acá eso más. Ya, sobre ese remanente, quiere decir, cuando dice sobre los mismos. Ahora está claro, ¿no? Licenciado. Sigamos. Sí, licenciado, está claro. Concluidas las operaciones de liquidación, los liquidadores someterán a la aprobación de la Junta General un balance final, un informe completo sobre dichas operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo resultante, o sea, del remanente patrimonial, dando lugar a la división del patrimonio social según prescriben la ley y los estatutos. Entonces, eso se refiere al inciso H. Teniendo en cuenta que los liquidadores no podrán satisfacer la cuota de liquidación a los socios sin previa satisfacción de los acreedores del importe de sus créditos o depositarlas en un banco a nombre de los mismos. Bien, ¿qué quiere decir esto? El proceso de liquidación se abre con el principal objetivo de pagar las obligaciones sociales. Si no terminan de pagar a todos los acreedores, no pueden distribuir ese patrimonio remanente. Ay, perdón. No pueden distribuir ese patrimonio remanente.
¿Está claro? Pero tampoco pueden alegar. No hemos devuelto al señor Pérez porque no sabemos dónde vive, no lo ubicamos, ha desaparecido, no sabemos cómo ubicar. Si así fuere, digamos, no pueden ubicar al señor Pérez, no saben dónde vive, no conocen su domicilio, entonces tienen que abrir una cuenta en un banco, una cuenta de caja de ahorros, a nombre de ese señor Pérez. Y ahí tienen que depositar lo que le corresponde al señor Pérez. Entonces, si hubieran varios acreedores de esa naturaleza, se abren varias cuentas. Eso dice el Código de Comercio. Y una vez habiendo hecho ese procedimiento, recién pueden devolver lo que sobra a los socios. ¿Está claro? Porque en cualquier momento el señor Pérez puede aparecer. Es decir, bueno, esta empresa me debía y han liquidado. ¿Quién era el liquidador? Entonces va a ir a buscarlo al liquidador. Dirá, señor, la empresa me debía esto. ¿Por qué no me ha devuelto? Es que no lo hemos podido ubicar, etc. Pero señor, el Código de Comercio dice que usted me tenía que abrir una cuenta de ahorro en cualquier banco. ¿Me lo ha abierto esa cuenta de ahorro? Ah, sí, señor, está en el Banco Unión, por decirlo. El señor Pérez va a ir al Banco Unión, va a retirar lo que le corresponde y se acabó. No hay problema. Pero ¿qué tal? Dice, ¿no? Pero usted nos aparecía y hemos devuelto todo a los socios. Ahora no hemos abierto ninguna cuenta a su favor. El señor Pérez dirá, muy bien, entonces usted me paga. Entonces el liquidador de su propio bolsillo tiene que pagarle al señor Pérez. Por eso es bien delicado ser liquidador. El incumplimiento de ellas hace responsable a los liquidadores por los daños y perjuicios ocasionados. O sea, el liquidador se carga toda la responsabilidad. ¿Está claro, chicos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Aspecto impositivo. La liquidación de una sociedad no está sujeta al pago de impuestos. Se está liquidando la sociedad, tiene que pagar 30% sobre su patrimonio. No, no hay eso. Sin embargo, por las transmisiones patrimoniales y otros actos jurídicos documentados, deben cancelar los impuestos correspondientes de acuerdo a la naturaleza de las transacciones. ¿No? Hemos vendido el vehículo. Muy bien, tienen que pagar el IVA. Cuando se ha incorporado el vehículo, se ha generado un crédito fiscal. Y cuando se vende, ya sea en proceso normal de operaciones de la empresa o en un proceso de liquidación, igual tiene que emitir factura y pagar los impuestos correspondientes. En este caso va a generar débito fiscal y el impuesto a las transacciones. Con todos los bienes. Pero no era mercadería. Igual. ¿Está claro? En fin, el impuesto municipal a las transferencias se denomina ya en ese caso, ¿no? Entonces, cumplen con todos los impuestos. Participación y distribución del excedente de la liquidación. De esto ya hemos hablado, pero veamos qué dice. Ningún socio podrá recibir el haber que le corresponda mientras no queden extinguidas las obligaciones de la sociedad o estén suficientemente garantizadas las pendientes. O sea, no podemos ampliar un proceso de liquidación hasta buscarlo y encontrarlo a un acreedor. No. Eso nos ahorramos abriendo una cuenta de ahorros a nombre de esa persona, de ese acreedor, en cualquier banco. Ya se deja por acabado el proceso de liquidación y se procede a la distribución del excedente de liquidación o el patrimonio remanente que dijimos. Todo acuerdo de distribución se publicará en forma señalada para la reducción de capital y tendrá los mismos efectos. Entonces se tiene que publicar en prensa, ¿no? Tal empresa en liquidación ha dispuesto la siguiente forma de distribución del remanente patrimonial en el proceso de liquidación y se convoca a los socios, ¿no? 10. Balance final y distribución. Extinguido el pasivo social, los liquidadores elaborarán el balance final y un proyecto de distribución del patrimonio, los que serán sometidos a la aprobación de los socios. El haber líquido de la sociedad resultante de la liquidación, es decir, el remanente, se reparte entre los socios en proporción al valor de sus respectivas participaciones sociales.
salvo que los estatutos de la sociedad dispongan otra cosa, como en el caso de las sociedades anónimas. Las acciones preferentes tienen prioridad, ¿no? La impugnación deberá ser hecha en el término de 15 días y en su caso la acción judicial deberá promoverse en el término de los 60 días siguientes. En las sociedades por acciones, el balance final y el proyecto de distribución serán suscritos también por los síndicos y sometidos a la Junta General Extraordinaria, celebrada con las formalidades legales. Los accionistas disidentes o ausentes podrán impugnar judicialmente el balance y la distribución dentro de los términos señalados anteriormente, computables desde la fecha de la Junta que los aprobó. Entonces, ¿cuál es el plazo? 15 días. Si nadie se opone a ese proyecto de distribución, se materializa y se cumple. Aprobado el balance final y el proyecto de distribución, se los inscribirá en el registro de comercio y se procederá a su enajenación. Las sumas que no fueran cobradas por los socios o accionistas serán depositadas en un banco a nombre de los mismos dentro de los 60 días de la aprobación del balance final y proyecto de distribución. El valor de las acciones al portador se depositarán bajo el número y serie de los títulos correspondientes. Entonces, igual, si algún accionista o algún socio no aparece en este proceso, no hay que esperar más. Igual van a abrir una cuenta de ahorros en un banco cualquiera, a nombre del accionista o del socio. Y si las acciones se van al portador, cuando dice al portador significa que no va el nombre, sino se dice se pagará o la persona que tiene derecho sobre esta acción es el portador o se emite esta acción al portador. En ese caso no hay nombre. ¿A quién vamos a devolver? No sabemos quién es. Pero igual se abre una cuenta de ahorros. Pero bajo el número y serie de los títulos correspondientes, es decir, de las acciones correspondientes. ¿Está claro? 11. Cancelación de la inscripción. Los liquidadores tramitarán la cancelación de la inscripción de la sociedad en el registro de comercio tan pronto termine la liquidación, extinguiéndose desde ese momento la personalidad jurídica de la sociedad. Una vez finalizadas las operaciones de liquidación, los liquidadores deben otorgar ante el notario una escritura pública de extinción de sociedad. Dicha escritura incorporará el balance de liquidación y un listado de los socios con sus datos de identidad y el valor de la cuota de cada uno de ellos. En la escritura de extinción, los liquidadores deben hacer constar lo siguiente: que la Junta General de la Sociedad ha aprobado el balance final, el informe de los liquidadores y el proyecto de la división del haber social, o sea, de patrimonio remanente, que es decir, el haber social, ¿no? Que ha transcurrido el plazo para impugnar el acuerdo probatorio o aprobatorio del balance final, el informe y el proyecto de división del haber social, sin que nadie lo haya impugnado, es decir, han pasado más de 15 días. O bien que la sentencia recaída en el caso de impugnación es firme, es decir, que cuando alguien impugna y el juez no le da razón, entonces en ese caso se dice que queda firme el proyecto, ¿no? A eso se refiere. Que se ha pagado a los acreedores de la sociedad o que se ha consignado el importe de sus créditos, ¿no? Que se ha pagado a todos los acreedores o que se ha consignado, es decir, se ha depositado ante un banco, se ha puesto en consignación ante un banco esos créditos a nombre de esos acreedores que no se han presentado para su cobro. Que los socios han recibido el importe de su cuota o que tal importe ha sido consignado a su disposición, igual en algún o en cualquier banco, como hemos explicado. La escritura de constitución de la sociedad deberá presentarse en el registro de comercio para cancelar en él los asientos registrales relativos a la sociedad. Eso no implica asientos contables, sino asientos registrales se denomina a la incorporación en los protocolos de la escritura de constitución. Entonces se va a cancelar eso, se va a anular. No anular, se va a dejar sin efecto por haber cumplido su propósito. Requisitos formales para la liquidación. Balance original de liquidación e inventario firmado por él o los liquidadores y el profesional que interviene acompañando la solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o auditores.
Balance original de cierre final firmado por él o los liquidadores y profesional que interviene acompañando la solvencia profesional original otorgado por el Colegio de Contadores o Auditores. En caso de sociedades por acciones, también deberá ser suscrito por el síndico, ¿no? En el caso de sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones. Proyecto de distribución de patrimonio. Testimonio de escritura pública de disolución y liquidación en original o fotocopia legalizada legible que contenga la transcripción de las siguientes actas. Acta de asamblea de socios o junta extraordinaria de accionistas que apruebe la disolución y liquidación de la sociedad y la designación de liquidador o comisión liquidadora. Acta de asamblea de socios o junta extraordinaria de accionistas que apruebe el balance final de liquidación y el proyecto de distribución del patrimonio. Publicación in extenso en un periódico de circulación nacional del testimonio de la escritura pública de liquidación y disolución. Adjuntar página completa del periódico en el que se efectúa la publicación. No son formalismos que exige el registro de comercio. Publicación in extenso de un medio de circulación nacional del acuerdo de distribución por 3 veces consecutivas conforme a lo dispuesto del artículo 392 del Código de Comercio. Adjuntar página completa, es decir, 3 veces consecutivas, ¿no? Requisito exigible únicamente en caso de existir distribución. Testimonio de poder del liquidador o comisión liquidadora en el que se inserte el acta de su nombramiento. Si el liquidador es extranjero, debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país, únicamente para su verificación, debiendo constar en el mismo alternativamente visa de objeto determinado, permanencia temporal de 1 año, permanencia temporal de 2 años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su caso, puede también presentar certificación original o fotocopia legalizada extendida por el Servicio Nacional de Migración, SENAMIG. Para efectuar el presente trámite, es requisito indispensable que la sociedad comercial cuente con la matrícula de comercio actualizada. Es decir, mientras haya el proceso de liquidación, tiene que periódicamente actualizar su matrícula de comercio. En caso de entidades financieras establecidas en la ley número 393 de servicios financieros, se requiere autorización de la ASFI, ¿no? Esos son los requisitos. Conservación de la documentación contable. Los libros de contabilidad, comercio, la correspondencia, la documentación y los justificantes relativos a la actividad comercial de la sociedad deben ser custodiados y guardados por el periodo de prescripción que establecen las normas civiles de comercio y tributarias, ¿no? En materia civil y comercial es 5 años. Tributarias, dependiendo en qué periodo se está realizando el periodo de liquidación. Generalmente es 4 años. Pero máximo 5 años, diremos, ¿no? Cabe, sin embargo, que los liquidadores asuman el deber de conservación de esta documentación durante el periodo de prescripción, contados desde la fecha de cancelación de los asientos del registro de comercio relativos a la sociedad. Tal obligación asumida por los liquidadores debe hacerse constar en la escritura de extinción. Por otra parte, los libros y documentos contables que se hubiesen perdido o destruido, también deberá constar en las circunstancias, mejor dicho, en la escritura de liquidación. Entonces, hasta ahí la primera parte del tema. Proceso contable de liquidación, vamos a avanzar la próxima clase. Si alguien tiene una pregunta hasta acá, o si todo está claro, díganmelo, por favor. ¿Todo está claro? Quedó claro, licenciado. Todo claro, licenciado. Licenciado, lo corregido lo puede mandar al grupo, por favor. Ya, vamos a enviar. Entonces, quedamos acá, Gracias. nos vemos el día martes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.